Muy buenos días, mi nombre es Erika Zapata, periodista y otra campesina como ustedes. Gracias por estar pendientes de nuestro contenido cada mañana. Bienvenidos a la finca de hoy. En esta ocasión los saludo desde este predio llamado Café de la Cima, ubicado en el municipio de Fredonia, en el departamento de Antioquia. Se dedica sobre todo a la siembra de plátano y café. Y esta es la parte donde está secando el café. Algo muy interesante que les quiero contar y es que antes de la pandemia a este predio sobre todo venían turistas, pero ya este producto es comercializado en Medellín. La extensión de este predio es de 3 hectáreas y 2 son de café principalmente. Bienvenidos a este capítulo. Diariamente una vaca produce entre 30 y 40 kilos de estiércol, es decir, en 100 vacas hay 4.000 kilos, pero muchas veces esta materia orgánica no es bien utilizada, pero unos ganaderos del Tolima, unos productores de ese lugar, la usan para realizar fertilizantes para sus praderas. Los detalles en instantes. Les enseñaremos a hacer un sustrato ideal para la siembra de orellanas y champiñones, es decir, los hongos comestibles. Ya les contamos el paso a paso. Les contaremos la historia de un productor que tiene en un mismo lugar una explotación lechera y una reserva natural, con 40.000 árboles nativos, 2.000 nuevos y 10.000 saucos alrededor de la pradera. Información, experiencias e innovación. Acompáñenos en este recorrido agropecuario por Colombia. El mangostino, también conocido como mangostán, es una fruta que tiene vitaminas B2, B6, sodio, hierro y calcio. Se debe conservar y mantener en buen estado, es decir, sin ningún daño o lesión para generar mayor productividad, lo que depende de la fase de recolección. Una vez que la fruta ya llega a su máximo grado de maduración, se desprende sola del árbol y se cae. Esa es una condición que no se puede permitir porque fruta que cae al piso ya es fruta que no se puede considerar como de primera, porque la fruta con un golpe que caiga de una altura de 10 centímetros nomás, ya tiene lesiones internas y comienza a haber oxidaciones que dan coloraciones cafés y van dañando la calidad de la fruta a medida que pasan los días. Una clave para identificar el estado de maduración del mangostino es observar su cáscara, que cambia de color verde a morado por medio de la fotosíntesis. Este proceso tarda aproximadamente de 20 a 25 días con una temperatura de 10 grados. Si la temperatura es mayor, el proceso se acelera. Tienen diferencias marcadas en tamaño dependiendo del sitio donde se formen, y cuando más o menos a los 4 meses después de la floración, que se inicia la floración, se inicia la maduración. La fruta llega a su madurez fisiológica y comienza a tener unas vetas rosadas, una coloración rosada, amarillo rosado, con verde rosado, y a medida que pasan los días va aumentando esa coloración hasta ir tomando ya un color rosado más intenso y luego un color rojizo hacia el morado. Ese es un tiempo que dura entre 6 y 7 días. En el árbol se instalan bolsas recolectoras para tratar de que la fruta no caiga al suelo y se dañe. Después de ello se transporta en canastillas para evitar lesiones y daños que puedan afectar la calidad del mangostino. La manera adecuada es con la mano, es decir, haciendo una torsión y que la fruta salga con el pedúnculo floral. Y con el gancho a veces se cometen errores, depende de la capacidad del operario, de la destreza, pero con el gancho se hace más o menos lo mismo. Se introduce un aditamento que tiene el gancho en el aro y se ala y el fruto cae a la bolsa. El árbol del mangostino tiene una altura entre 7 a 25 metros con un diámetro de 9 a 12 metros.
Debe crecer en un clima cálido con temperaturas entre 26 y 34 grados centígrados. La humedad del suelo en torno a la planta debe ser de un 80%, además de un pH entre 5 y 6.5. La recomendación para los técnicos es que usen el conocimiento universal de la agronomía aplicado al caso particular del mangostino y de cada cultivo. La fruta no puede sufrir lesiones. Si la fruta sufre alguna lesión en el proceso de crecimiento, comienza a mancharse, a emitir látex y a grietearse y pierde, que no solamente se produce ese efecto por daños mecánicos, sino también por daños de una abeja, la abeja trigona, que dijéramos que es la plaga importante que puede causar algunos daños, y por desequilibrio nutricional. Para sembrar un árbol de mangostino se debe tener en cuenta que la semilla tiene un periodo de germinación corto de 10 a 20 días. Sin embargo, el árbol empieza a dar fruto después de 15 años de haberse sembrado, dependiendo del manejo que se le dé. Ser autosostenibles, esa es la premisa de los productores agropecuarios de la Hacienda El Chaco, ubicada en la meseta de Ibagué, al darle utilidad a los más de 250 kilos de estiércol que eliminan sus bovinos diariamente. La materia orgánica, que es mezclada con agua, es utilizada como abono para los sistemas silvopastoriles que hay en la finca a través de un tanque que rocea los terrenos cada 40 días. Es una fertilización que usamos nosotros en los sistemas silvopastoriles. Es básicamente estiércol. Eso se logra del lavado de los establos. Todo el estiércol va a un tanque donde se almacena por algún tiempo mientras se llena el tanque, aproximadamente 8 o 10 días se llena el tanque. Con un tanque que acaban de ver ustedes esparcirlo, se hace el proceso de recolección y viene a hacerse la aplicación a los potreros. Es la única fertilización que se está haciendo en los potreros de los sistemas silvopastoriles. Y ustedes pueden apreciar el resultado. Que mejora mucho el suelo y ningún tipo de químicos se usan en estos sistemas silvopastoriles. Es orgánico, totalmente orgánico. El estiércol, que es arrastrado por unos canales durante la limpieza de los establos, llega a un tanque de 15.000 litros de capacidad. Allí se deja reposar durante 4 semanas con el fin de que se fermente y adquiera nitrógeno, un elemento que estimula el crecimiento de las pasturas. Una vez cumple este ciclo, es recolectado por un tanque que se encarga de rociar el terreno. Se va ahí mismo fermentando el solo, entonces eso es lo que se aplica y tiene unos grandes contenidos de nitrógeno. Por eso es la única fertilización que hacemos en estos potreros. Y es un tanque estercolero que ya hace muchos años tenemos en la finca. Se trajo y es uno de los mejores implementos que tenemos en la finca porque simplemente es una bomba que succiona el estiércol ya líquido del tanque y como lo vieron ustedes, viene y por bombas de presión lo esparce sobre los potreros. Se tiene que succionar con una manguera y como lo vieron ustedes, con una manguera. Y se aspersa colocándole un abanico en la parte de atrás y él más o menos está fertilizando 2, 3, 4 metros a cada lado. El proceso se realiza cada vez que hay rotación de potreros con el fin de renovar las praderas que ya han sido consumidas por el ganado. Para estos ganaderos el estiércol es el mejor fertilizante del mercado, ya que contiene bacterias que transforman la materia orgánica en minerales para el suelo y cuenta con elementos como el nitrógeno para la fertilización de los pastos. En el Chaco tenemos un sistema de rotación en los potreros, que se rotan los animales cada 24 horas y la rotación en general es de 35 a 40 días. Después de cada rotación donde pasa el ganado, se hace la aplicación del estiércol. Una vez pase el ganado, para ayudarle a que potencialice el pasto y la leucaena que ustedes ven aquí. Tenemos leucaena por todas partes, eso también sirve para la fertilización de la leucaena como tal. La potencia de la aspersión alcanza a regar no solo las pasturas, sino todos los árboles y las leguminosas presentes en el sistema silvopastoril de la finca. La fertilización es completa, es pareja, la fertilización es total. Además el mismo sistema se encarga, como él también capta nitrógeno, entonces también
él ayuda a protegerse. El mismo sistema, el solo sistema silvopastoril se protege solo, sino que le ayudamos con el estiércol. Se le ayuda mucho más y tenemos esa fuente que la tenemos aquí y nos sale económica. Esta práctica es muy económica y rentable para los productores, ya que puede ahorrarles considerables cifras de dinero que normalmente se gastan en abono y fertilizantes existentes en el mercado. El estiércol adicionalmente es amigable con el medio ambiente, ya que no contiene ningún químico que afecte el proceso, el cual es 100% orgánico. En el compostaje con aireación forzada que le inyectan estos ventiladores de tamaño considerable, es que el ingeniero agrícola Andrés Pedraza y sus socios encontraron la fórmula desde hace 13 años con la que preparan el sustrato y ponen a producir millares de orellanas y champiñones, hongos comestibles conocidos también como setas, exigentes por cierto en términos de nutrición. Los hongos son organismos heterótrofos, es decir, su alimentación viene por medios externos, ellos mismos no pueden generar su alimento. Entonces, eso es lo que hacemos acá, imitar la naturaleza para tratar de darle la alimentación que es con material orgánico en descomposición. La fórmula se vale del proceso de oxidación biológica controlada de la materia orgánica, en este caso de un residuo de cosecha abundante en relativa cercanía a su predio, el cual está ubicado en el municipio de Granada, departamento de Cundinamarca. La materia prima base es el tamo de arroz, tanto para el champiñón como para la orellana. El tamo en lo posible, lo ideal es que esté seco, que llegue seco para poderlo almacenar un tiempo y para que no comience la fermentación. Carbón, nitrógeno, azufre y fósforo son los componentes nutricionales más demandados por los hongos comestibles, razón por la que dependiendo de la especie que se vaya a cultivar, el tamo de arroz en descomposición se le agregan otros residuos agroindustriales. El champiñón necesita fuentes nitrogenadas para la fermentación, entonces utilizamos estiércol de pollo, torta de soya, palmiste, yeso agrícola. Para el de la orellana utilizamos como base tamo de arroz, se le agrega sulfato de calcio y carbonato de calcio. Los elementos adicionales deben cumplir también con algunos parámetros. La pollinaza, lo ideal es que venga molida, que tenga de 5 cortes, de 6 cortes, para que el nitrógeno sea más alto. La torta de soya igual, ya viene normalmente seca, es un insumo más estandarizado, que sufre un proceso industrial. El yeso agrícola también llega seco, el palmiste también llega seco. Dispuestos los ingredientes, la preparación de sustrato inicia con el sometimiento del tamo a este riego constante durante varios días. A esta etapa se le llama premojado. El tamo se moja de 2,5 a 3 días. Nosotros ahorita estamos mezclando aproximadamente 20 toneladas de tamo semanal. Después de esos 3 días se ponen los insumos encima del tamo y se realiza la mezcla por medio de una maquinaria. Esa mezcla queda en una pila grande un día, o 12 horas a 24 horas, para después posicionarla en los búnkers. Entre la maquinaria utilizada en las mezclas y la posterior disposición de estas en los búnkers de fermentación, se cuenta con minicargadores frontales, tolva mezcladora y esta banda para el cargue y descargue. En total son 3 las mezclas que se realizan dependiendo de la necesidad de los hongos que se vayan a cultivar. La idea es que la mezcla se voltee periódicamente para evitar la compactación y entregar oxígeno adicional al sistema. Luego de esa mezcla hay una mezcla extra, que es cuando se cargan los búnkers. La fermentación inicial para el sustrato de champiñón son 7 días. Hay una fermentación secundaria o pasteurización que dura 6 días aproximadamente. Entonces el total del proceso sería entre 13 y 15 días. Para la orellana el proceso es mucho más rápido, dura 3 días. Entre una pequeña fermentación inicial que se hace y una posterior pasteurización que dura 2 días. La labor que se debe hacer con mayor regularidad, más exactamente cada 2 horas durante el proceso de fermentación, es el control de temperatura, puesto que esta debe permanecer por encima de los 72 grados centígrados. El incremento de esa temperatura empieza desde las 14 horas de que la mezcla ha sido llevada al búnker. Con ello se estimula el desarrollo de algunas bacterias y se eliminan gérmenes y patógenos.
La inocuidad y la calidad del sustrato se verifica en laboratorio. Se toma en 2 puntos importantes, que es el compostaje antes de túnel y luego del túnel. La primera prueba que se realiza una vez que llegan las muestras es la prueba de humedad. Luego en otro crisol se va a utilizar una prueba que va a mantenerse en secado durante 4 días para pasar a triturarla hasta obtener la muestra final, que es la que se va a utilizar para analizarla. Se realizan 4 pruebas, una de ellas es ceniza, PW, nitrógeno total y el pH. Después de cosechar las orellanas o los champiñones, el sustrato puede aprovecharse en otros cultivos, puesto que es supremamente rico en nitrógeno, potasio y fósforo. Según la literatura, se puede elaborar también sustratos con otras materias primas como la pulpa de café, la viruta de madera y la cáscara de cacao y coco. La trivia del campo. Conviértete en un experto con la finca de hoy. Pregunta. La enfermedad anillo marrón se presenta mayormente en plantaciones de A. Palma de aceite. B. Arroz. C. Trigo. Piénsalo bien y descubrirás la respuesta correcta. Pregunta. La enfermedad anillo marrón se presenta mayormente en plantaciones de A. Palma de aceite. B. Arroz. C. Trigo. La respuesta correcta es la A. Anillo marrón o anillo rojo es una enfermedad causada por un gusano, que se presenta generalmente en palmas mayores de 5 años. Se evidencia porque al cortar transversalmente el tronco se nota un anillo de tejido color pardo. En el municipio de Subachoque, departamento de Cundinamarca, está la finca ganadera Potrero Grande, denominada así en sus inicios por el amplio espacio que era. Con el paso de más de 30 años fue transformándose en un terreno donde se sembraron diferentes especies arbóreas nativas que comenzaron a reproducirse espontáneamente. El objetivo de Ian Davidson, su propietario, siempre fue convertirse en un ejemplo para otras fincas al decirle no a la tala de árboles y sí a la siembra masiva de estos. Comencé a embolsar esos arbolitos, a dejarlos en un vivero por espacio de 6 meses a 1 año, y después comencé a sembrar en los diferentes lugares, sobre todo para proteger las cañadas. Después de unos años comencé a darme cuenta que el proceso de bosques, que inicialmente eran unos arbolitos pues muy chiquiticos y hoy en día son árboles de 8 metros más o menos, pues valía la pena. Y después de 30 y tantos años pues tenemos más o menos 40.000 árboles nativos sembrados. Hace 5 años la finca se convirtió en una reserva natural de la sociedad civil afiliada a Resnatur, la Asociación Red Colombiana de Reservas Naturales de la Sociedad Civil. No son muchas las fincas o muchas las personas que hoy en día estén sembrando árboles nativos, sino por el contrario están talando en casi todas partes los bosques. Entonces nos convertimos un poquito en un hito en la región de que estábamos protegiendo los bosques, que estábamos protegiendo la tierra, y hemos visto pues a raíz de eso que se puede dar una muy buena convivencia entre, digamos, un sistema de explotación ganadera, pero también enmarcada con un tema de sostenibilidad ambiental a raíz de todos estos árboles. Los 40.000 árboles nativos que ya había en el predio no tenían por qué ser suficiente. Establecer un sistema silvopastoril sonó como una opción interesante que apuntaba a varios objetivos importantes a la vez: seguir incrementando la cantidad de especies arbóreas en la finca, crear corredores, cercar los potreros y contar con un suplemento natural para los animales. Entonces, lo primero que hicimos fue cercar las zonas donde íbamos a sembrar los árboles para que no entrara ningún animal. Y pudiera, dijéramos, mantenerse el ambiente lo más protegido posible. Comenzamos a sembrar los arbolitos pues, en bolsitas muy chiquitos, y a partir de ahí lo que hemos visto es que los árboles pues, obviamente se van desarrollando y ellos van protegiendo como el área a su alrededor, y en la medida en que hay árboles juntos, pues entonces esa área va como creciendo de una manera pues, muy interesante, y como pidiendo más área donde ellos puedan irse desarrollando.
A diferencia de muchos sistemas de cercas vivas o silvopastoriles, los corredores de árboles en esta finca se establecieron en hileras de 3 seguidos, rodeando los potreros en 1, 2 o 3 costados. La primera línea con 2.500 árboles nativos como alisos y tíbares que se siembran con 3 metros de separación. Luego árboles con mayor duración como los robles y seguidamente se sembraron los tilos amarillos. Enseguida se siembran las hileras de tilo. Entonces el tilo es muy rico en proteína y al ganado le gusta muchísimo. Y no se afecta por las heladas y no tanto por el verano. Entonces el tilo se convierte en una especie de despensa adicional. Es como si le pusiéramos un piso más a la finca. Tenemos 2 pastos, pero tenemos el tilo que va creciendo. Alrededor de un 15% del terreno destinado para los animales de producción fue tomado para colocar 5 kilómetros de corredores, estableciendo 11.000 árboles sauco amarillo o tilo. Aunque se sacrifica una gran parte del espacio de la finca, también se puede incrementar la carga animal hasta un 20%. Obviamente está todavía en proceso de establecimiento y de aclimatación, pero estamos pensando que dentro de los próximos 6 meses ya podemos comenzar a cosechar el tilo. Los pequeños árboles tienen 10 meses, por lo que el tiempo que transcurre desde la siembra hasta la cosecha es de 1 año y 4 meses aproximadamente. Aquí en Potrero Grande los bovinos entran a los potreros cada 60 días y la idea es que en un paso del ganado se puedan cosechar las hojas de tilo de un costado y a los 2 meses otro costado, por lo que siempre habrá oferta de tilo amarillo para las vacas lecheras. La maleza llamada arroz rojo afecta el rendimiento del arroz cultivado debido a que crece en el mismo espacio de manera invasiva y la posibilidad de cruce genético es alto. Además compite por los nutrientes del suelo. Es una maleza que si nosotros la dejamos progresar va a invadir el lote y va a producir rendimientos bastante bajos en el cultivo. Si nosotros tenemos una población de rojo en el lote de un 60 a un 65%, ese lote me va a disminuir en un 50 a un 60% la producción. De modo que es una maleza totalmente nociva, indeseable, que tenemos que controlar desde el principio del establecimiento del cultivo. Existen otra clase de rojos que los podemos identificar mucho más antes, mucho más antes de este estado, que son arroces más altos, de hojas más anchas y inclusive colores del tallo, colores tipo como moradito o como espigas con aristas muy largas. Es difícil identificarlo porque tenemos una segregación de arroces rojos que pueden incluirse hasta 16 o 17 variedades de arroz rojo. Para identificarla de la manera más rápida, tenga en cuenta que la planta de arroz de variedades Cleanfield 228, Fede Arroz 60, 67 y Orixica 1 generalmente son delgadas y su hoja angosta, mientras que la hoja de la maleza del arroz rojo es ancha y larga, con un sistema radicular más profundo y su tallo de color morado. Bueno, a mi mano derecha tenemos el arroz comercial y a la mano izquierda tenemos el arroz rojo, maleza número 1. Este es el tallo de un rojo muy potente, de mucha capacidad y el tallo de un cultivo. Diríamos que casi que tiene un porcentaje alto de diferencia en cuanto al tallo. La arranqué, el sistema radicular fue duro para arrancarlo contra este que fue muy fácil porque el sistema radicular es muy profundo con relación a este. Se identifica porque nosotros ya tenemos la trayectoria de muchos lotes que han tenido rojo, entonces cuando los lotes tienen mucho rojo procedemos a hacer el control con glifosatos, preparamos el lote, caballoneamos, le metemos agua para que germine, estimule la semilla de rojo y cuando ya tenemos una población más o menos justa que se identifique con el costo del producto, entonces aplicamos el glifosato para ir limpiando el lote de ese rojo. Si ese lote tiene mucha presión de rojo, hacemos otro moje y esperamos que vuelva y germine, controlamos con glifosato y ahí sí procedemos a establecer el cultivo del arroz con siembra mecánica o con siembra chispeada. La consecuencia de no controlar a tiempo las malezas es que marchita o desgasta la calidad del grano, afectando el valor de los predios y atrayendo plagas como gusanos blancos, las tijeretas y gorgojos que invaden el área cultivada.
lo que es el mesocarpio, o sea, lo que está por dentro de la cascarita, que es la lema y la palea, eso es rojo. El tegumento es rojo, rojo, rojo. Y si ustedes, digamos, parte, de pronto encuentra veticas de rojo también. Entonces, generalmente, el grano es por eso que se llama rojo. A veces la espiga es aristada, una arista de 1 o 2 centímetros. ¿Qué le digo más? El grano es redondo, es corto. Entonces, por eso se llama rojo. Y especialmente por el color, ¿no? El sistema de control se puede aplicar de forma química con herbicidas antes y después de la siembra de arroz. También de forma cultural por medio de rotaciones, preparación del suelo y manejo del agua. O de forma manual realizadas directamente por el agricultor. Las abejas, tanto la reina como las obreras, se alimentan de jalea real los primeros días de vida. Luego las abejas obreras proceden a consumir polen y néctar de manera diluida, mientras que la reina continúa alimentándose de jalea. Cuando hay deficiencias alimenticias, los apicultores ofrecen alimentos suplementarios a base de trigo, soja, levadura, caramelos, jarabe de azúcar o azúcar granulado. En cuanto a los sistemas de alimentación o estrategias de alimentación, se utilizan pues 2 técnicas básicamente acá. Uno es alimentación con jarabe líquido, jarabe hecho a base de azúcar y agua en diferentes proporciones de acuerdo a las necesidades o a las circunstancias que se presenten. Y el otro ya es una torta proteica. El jarabe líquido se utiliza como suplemento energético. Las proporciones que se usan en la colmena normalmente son de 2:1 o 1:2. Esto quiere decir 2 kilos de azúcar por 1 litro de agua o viceversa. El primero se utiliza para el mantenimiento y el segundo para el fortalecimiento. El que utiliza nuestro invitado de hoy es una proporción de mantenimiento de 1:1, o sea, 1 kilo de azúcar por 1 litro de agua. La meta de esto es que la colmena crezca en población. Este tipo de alimentación se realiza no todo el tiempo. Esto se realiza en ciertas temporadas, sobre todo cuando hay temporadas de sequía o cuando hay escasez, digamos, de flora, puede ser bien sea por sequía excesiva, mucho verano, o por un invierno bastante prolongado. Entonces es ahí cuando ya se requiere, digamos, utilizar este tipo de suplementos o de alimentación, dado que en esas 2 circunstancias, bien sea si es muy seco, no va a haber flores, digamos así, no va a haber floración, o si hay mucho invierno, y más si ahí se presentan granizadas, entonces digamos las abejas no van a poder salir a hacer su labor de pecoreo o de polinización. La torta proteica contiene sorgo, maíz, frijol gandul, vitaminas y miel. Su consistencia es suave y se utiliza con el fin de suplementar las deficiencias proteicas que tienen algunas abejas. Suele usarse en temporadas críticas de floración. Una manera de sustituir esa baja producción es utilizar el mismo polen que le recolectamos a ellas, digamos la parte que se desecha, que no se vende, digamos la parte sucia o el polvillo, volvemos y lo reutilizamos haciendo unas tortas, ¿sí? Mezclando miel, mezclando harina y mezclando otros ingredientes, unas tortas proteicas, y se las colocamos a las colmenas. Entonces de esa manera, digamos, ayudamos también al sostenimiento de la colonia. La aglutinación de granos de polen de las flores junto al néctar son el resultado del trabajo de las abejas. En colmenas adecuadas por el hombre es importante garantizar un polen de alta calidad y que sea apto para el consumo humano. Tenemos un polen que es de altísima calidad, el polen que sacamos sobre todo aquí en la sabana de Bogotá, de alto contenido de proteínas, rico en oligoelementos, rico en omega 6, omega 3. Entonces es aprovechar eso y devolverle a la colonia lo que le estamos quitando. Aparte, pues que todos sabemos que el polen es un alimento, un suplemento bastante rico para nuestro organismo y que nos ayuda en diferentes procesos metabólicos y a salir de diferentes situaciones, digamos, de crisis o dificultad de salud. En los casos donde escasea el polen, algunas consecuencias son disminución de la producción de la jalea real, bajo apareamiento de las abejas obreras o del zángano y uso de las reservas corporales de grasa por parte de las abejas obreras. Es fundamental garantizar a las abejas el alimento para mantener el rendimiento de la apicultura. Al regreso, veremos las propiedades de las acacias en la alimentación bovina y cómo nutren las hortalizas a las gallinas.
Continuamos con nuestro recorrido agropecuario. Ahora hablaremos de la acacia negra, un árbol que por su valor proteico es muy importante y bueno para la alimentación del ganado de leche, sobre todo en clima frío. Al nacer, las terneras tienen una función ruminal y a medida que pasan los años cambia su alimentación y asimismo se les producen o se les forman 4 estómagos. Hay que estar muy pendientes de la alimentación de estas para que tengan una buena absorción de los nutrientes. Les contaremos la historia de un productor que reduce los costos del concentrado de sus animales, como las vacas y las gallinas, con la siembra de hortalizas. Continuamos en este recorrido agropecuario por Colombia. Aproximadamente a 3.000 metros de altura sobre el nivel del mar y hasta con 2 grados centígrados de temperatura alcanzados en las madrugadas y 18 grados hacia el mediodía, la finca Sabaneta, ubicada en el municipio de Granada, departamento de Cundinamarca, encontró en la acacia negra el árbol ideal para la suplementación de sus vacas, puesto que la leguminosa reemplazaría perfectamente el suministro de concentrados. Contiene buenos carbohidratos y fibras que son muy digeribles para los bovinos. El porcentaje de proteína que tiene esta planta es del 14 al 17% aproximadamente, con una materia seca del 40%. Así la planta de hojas perennes, que de no darle un manejo adecuado puede tornarse invasora, ha representado un gran ahorro económico para los propietarios de esta ganadería, dedicada a la producción láctea a pequeña escala. Suplementar la alimentación del ganado con plantas. Eso nos disminuye un poco los costos, porque un bulto de concentrado puede valer 60.000 pesos y tiene, digamos, sí, un 80% de cantidad de proteína, pero nosotros podemos generarle un 15% de proteína y no le estamos inyectando ningún tipo de conservantes, de químicos, de nada. Con el vegetal propio del este de Australia y que entrega rendimientos deseables en climas fríos y templados, nuestro entrevistado está seguro, además de estar protegiendo el entorno en el que desarrolla su actividad ganadera. Nosotros basamos la dieta de los animales en una dieta natural, una dieta ecológica y que nos ayude a conservar el medio ambiente. Los concentrados son a base de soya, maíz, sorgo, los cultivan con mucho químico. Las mayores ventajas para el entorno, según lo indica, están en el sistema radicular, que se caracteriza por raíces densas, abundantes, fuertes y superficiales, las cuales ayudan en el sostenimiento de los suelos de ladera, característica principal de su finca. La acacia la podemos tener de distintas maneras en la finca. La podemos plantar como rompevientos, la podemos plantar en sistemas silvopastoriles, que sería mejor en un sistema silvopastoril, que se tiene que hacer, pues a mi concepto, en todas las fincas, ya que los sistemas silvopastoriles son muy beneficiosos para uno como ganadero, como para los animales. Les genera sombrío, les genera buen contenido de alimento, grandes propiedades para el suelo, ¿sí? Aparte de que fija nitrógeno por ser leguminosa, nos va a ayudar muchísimo. Otra particularidad es que la planta es poco exigente en el estado nutricional de los suelos. Las semillas se dispersan fácilmente en ambientes húmedos a pesar de no ser plantadas. La acacia se desenvuelve muy bien en terrenos ácidos como el que presentamos acá. Entonces no le tenemos que aplicar casi ningún tipo de fertilizante ni de abono, sino solo en el momento de la siembra. ¿Sí? Después del momento de la siembra, digamos, es solo de hierba y cuidado de las plantas cuando están pequeñas, y pues de que los animales no se las coman. Labores culturales, pues se le puede, digamos, echar estiércol con agua encima para que las vacas no se la coman cuando están pequeñas. Muestra de la resistencia de las semillas de la acacia negra es que cuando ocurre un incendio forestal, esta es la planta que rebrota más rápidamente. Es más, quienes acostumbran a plantar semilleros con ella cuentan que los granos son expuestos al sol o durante toda una noche en agua caliente para que broten más rápido. En la densidad de siembra podemos sembrar en sistemas silvopastoriles de 3x3, a 3 metros de distancia entre plantas y entre surcos. Se desarrolla en unos 2 años, ya tenemos plantas de 5 metros, 6 metros. El suministro a las vacas se hace extrayendo únicamente las hojas. En campo abierto los bovinos suelen ramonearla. El menor contenido de palo que tenga, solo la hoja.
que es lo que tiene más contenido, o sea, puede ser mejor digerido por el animal, ya que tiene fibra detergente ácida que hace que el contenido de lignina y celulosa sea menor para que la puedan digerir muy bien. No hay contraindicaciones. Acá manejamos para el animal es la dieta a voluntad y le botamos 2-3 veces al día postalados de acacia, de hoja, para que tengan ahí suficiente alimento. Después del aprovechamiento, las hojas rebrotan a los 45 días para ser nuevamente cosechadas. En la finca Sabaneta, la acacia negra no solo ha mejorado el nivel de sólidos en la leche, ha servido también para mantener estable la producción en las épocas de sequía, según lo indican sus propietarios. El ensilado de maíz es un suplemento benéfico para la alimentación de los bovinos. Por ser altamente dotado en fibra y contar con un importante contenido de energía que oscila entre los 2.5 a 3 megacalorías por kilo de materia seca, es supremamente atractivo para ganaderos que quieren incrementar la producción lechera de sus hatos. Los contenidos nutricionales del ensilado orgánico beneficiaron significativamente a los ganaderos de la hacienda El Chaco, ubicada en la meseta de Ibagué, generando incrementos diarios de hasta 2 litros de leche por vaca. El aporte de este suplemento juega un papel fundamental en la dieta de los animales de esta finca. El aporte del silo de maíz, que es energía que le da dentro de la dieta de los animales, de toda la dieta que estamos dando, debido a que estábamos mirando, que veíamos que hay una dieta alta en proteína y nos faltaba balancear un poco más esa dieta con algo más de energía. Razón por la cual se hizo, y es un producto que si se puede cultivar acá, se produce en la finca, era pues lo más indicado para el caso nuestro específico del Chaco. Según los productores del Chaco, el éxito de este suplemento orgánico depende de su preparación. Por esta razón, ellos mismos se encargan de sembrarlo, recogerlo y compactarlo para garantizar efectividad en la producción ganadera. El éxito del silo de maíz comienza desde la preparación del suelo, que esa es una de las ventajas que nos da aquí a nosotros en la ganadería, el hecho de que somos agricultores, que tenemos alguna experiencia en el manejo de suelos, de la preparación de suelos, de todo lo que tiene que ver con la mecanización como tal. Se hace una siembra, inclusive aquí la hacemos manual, la siembra del maíz, debido a que son áreas no muy grandes y que permiten poderse sembrar en un lapso de tiempo de 1 o 2 días las 7, 8, 5 hectáreas que se hacen para el silo de maíz, buscando que sean silos manejables no más de 50 toneladas por silo, ya que esto hace que el producto como tal no tenga deterioro de oxidación y se vaya a desperdiciar. Y lo llevamos haciendo aquí por muchos años como parte de la dieta, de los alimentos que le agregamos a la dieta de los animales para la leche. Una vez sembrado el maíz, se prepara con tractores de 90 caballos de fuerza, se nivela el lote con el fin de optimizar el riego del cultivo, se rastrilla para controlar malezas y se balconea. Este proceso consiste en trazar unas líneas de altura no superiores a los 15 centímetros para que cuando haya exceso de lluvias no se pudra el maíz que está en las partes bajas del suelo y la semilla se proteja. Después inicia el proceso de recolección. Viene el momento de la recolección, que es con una máquina especial, la cual la hacemos por contrato. Vienen los señores que tienen su máquina especial, hacen la corta del maíz, nos lo ponen directamente en lo que es el sitio donde se va a hacer el silo y ahí comenzamos a hacer el proceso ya de ensilaje. El silo en su momento cuando se está haciendo, se está descompactando, buscando que haya la menor cantidad de aire dentro del silo para que cuando se vaya a sellar él, también le hacemos agregar un acelerante para todo lo que es la parte de descomposición del silo. Se hace con un producto que se le aplica, se tapa el silo, se pisa muy bien, importante es la pisada, la compactada es muy importante. Se tapa con su plástico y comienza ya todo el proceso que tiene que hacerse en el silo de su maduración, llamémoslo así, para que esté lo suficientemente palatable para los animales en el momento del consumo. Una vez está empacado, el ensilado puede durar más de 6 meses,
siempre y cuando no se abra, ya que si entra aire tiende a oxidarse y perjudicar la producción de ácido láctico que se desarrolla durante la fermentación. En periodos de invierno, se les da diariamente a los animales entre 4 a 5 kilos en horas de la tarde, mientras que en épocas de verano la porción sube a 10 kilos por animal debido a que los potreros bajan su producción. Si se quiere tener éxito en una ganadería bovina, se tiene que empezar por el buen desarrollo de las terneras. Esa es la premisa de Santiago Páez, médico veterinario, quien nos explicó cómo hacer para que cuando estos animales lleguen a su etapa adulta tengan un rumen totalmente desarrollado y sean vacas de alta producción lechera. Considero que un buen inicio es un buen futuro. O sea, si no hay un buen inicio en los animales, no vamos a tener nunca buenos animales. Estamos en una ración de 6 litros diarios, que es el mínimo para un buen desarrollo de una ternera. Pegado al suministro de leche, hay un suministro de concentrado de alguna marca comercial, ¿sí?, de muy buena calidad, el 18% de proteína, se le empieza a dar de a poquitos. La persona encargada del suministro del alimento de las terneras les va dando de a granitos, hasta que ellas vayan consumiendo su concentrado adecuadamente. Desde la mañana lo primero que le da es la leche. Luego el tipo 9, 10 de la mañana vengo y les traigo ya el concentrado. No les doy seguido las cosas. Vengo y les paradeo el concentrado. Y de ahí, por ejemplo, colocarles el agüita, les cambia uno, les lava el balde y les cambia el agua todos los días. Durante las primeras 6 horas de vida se aseguran de que la ternera consuma 4 litros de calostro de la madre y que los siguientes 3 días siga ingiriendo este líquido. En el día 4 se comienza con la dieta de 6 litros diarios de leche y un suministro de 50 o 100 gramos de concentrado para comenzar su adaptación. Por nada del mundo sugiero dietas menores de 6 litros. Los 6 litros es el mínimo para suministrarse. Y pegado a un concentrado a granos, porque el grano es el que hace que haya un buen desarrollo ruminal de las papilas digestivas del rumen, y si no hay buen desarrollo ruminal, la ternera se va empezando a quedar en su desarrollo. Sí, uno estar pendiente del agua y que ellas levanten el concentrado, porque no más venir y echarles y dejarlas ahí, no. Uno espera hasta que ellas no se dé cuenta que se lo comen. Está uno pendiente de ellas. Estamos asegurando el desarrollo ruminal de la ternera, ¿cierto? Eso es primordial porque el rumen realmente es la fábrica de leche cuando el animal esté adulto. Entonces, si hay un buen desarrollo ruminal, va a haber un muy buen animal productivo de leche al final. La idea de los 6 litros diarios es que los animales en el día 90 hayan tenido una ingesta de 540 kilos de leche en total y que durante ese tiempo su consumo de concentrado haya aumentado progresivamente hasta garantizar que coman mínimo 1 kilo de concentrado al día. Lo que se espera es que al destete de esos 90 días estemos entre 100 y 110 kilos de peso vivo. Por eso es que se hacen las mediciones o por eso es que se hace el pesaje mensual, para constatar que eso se esté haciendo. Las ganancias de peso del animal les permite también constatar que esté teniendo un buen desarrollo ruminal. Después del destete se supervisa que a los 6 meses la ternera tenga un peso de 200 kilos, al año de vida de 300 kilos para que llegue a su primer servicio a los 18 meses pesando 400 kilos y así tener una novilla en su primer parto de 580 o 600 kilos. Un ternero que se le suministre únicamente leche es uno al hacer o al sacrificar un animal se ve un rumen totalmente plano, ¿cierto? Cuando uno le da buen concentrado, el rumen se ve como un bosque, se ven las papilas grandes, se ve totalmente desarrollado, es totalmente diferente. Está claramente demostrado que un animal con buen desarrollo del inicio produce mucho más leche a su primer parto que los animales los que no están en buen desarrollo, hasta 1500 litros más de leche de un animal
con buen desarrollo en su etapa inicial. El suministro indicado de leche y concentrado garantiza que el estómago de las terneras vaya desarrollando las papilas ruminales. Estas son las encargadas de hacer el tránsito de los nutrientes cuando el animal vaya a consumir el forraje. Si las papilas están formadas, entonces habrá una óptima absorción de nutrientes por parte del animal. Con este plan nutricional esperan que una novilla normanda de primer parto les dé entre 18 y 20 litros de leche. Entre las legumbres y verduras de esta huerta, la cual abarca por lo menos el 30% de su propiedad, transcurre la cotidianidad del ingeniero agrónomo Hugo Enrique Jiménez, un granjero del municipio de Granada, Cundinamarca, cuya fama se ha ido extendiendo debido a su participación frecuente con productos supremamente frescos en los mercados campesinos de la región. Ahora la misma huerta alcanza incluso para alimentar a sus animales, práctica con la que asegura estar ahorrando recursos de manera significativa en comparación con lo que le costaban antes algunos suplementos, como los concentrados, sustituidos ya por 5 hortalizas en particular. En costos más o menos un 70%. Acelga y lechugas y brócoli para llevarle, y también perejil liso y crespo para darle al ganado y a las gallinas. Con eso estamos balanceando la alimentación. Diferentes a las frutas y los cereales, las hortalizas prefieren tanto en el cultivo como en el almacenamiento la humedad y las temperaturas bajas, condiciones muy presentes en el predio de nuestro entrevistado. Por estar aquí a más o menos 2.850 metros sobre el nivel del mar, entonces los insectos son muy pocos. La temperatura ha contribuido a que los insectos se reproduzcan muy poco, y el insecto que más nos produce daño aquí es la babosa, pero ese lo controlamos manualmente y es cuando es época de invierno. Para reducir el tiempo de espera para cosechar, la decisión de Hugo Enrique fue no hacer semilleros. Su trabajo empieza desde la siembra de las pequeñas plántulas en el lugar donde tendrán su desarrollo definitivo. Más o menos 2 meses espera, porque nosotros compramos ya las plántulas, no producimos plántulas acá, porque eso nos implica un mes más de tiempo. Entonces nos economizamos un mes y a los 2 meses ya estamos utilizando esas hortalizas para darle a las gallinas y al ganado. Pero las hortalizas nosotros las trabajamos 0 químicos. Nosotros no utilizamos acá ni abono, ni insecticidas, ni fungicidas. Todo con el ánimo de que produzcamos unos huevos buenos, libres de químicos. Teóricamente, en la alimentación humana, a las hortalizas se les atribuye un 80% de agua, entre un 5 y 10% de hidratos de carbono, vitaminas A, B, C, E y K, fibras y calorías inferiores al 50% por cada 100 gramos, propiedades que, según nuestro entrevistado, no pasan para nada desapercibidas en los animales, sobre todo cuando las hortalizas son utilizadas para alimentar a las gallinas. La yema de estos huevos es más roja. El color también de la piel del huevo también, tienen también unas que ponen ahora unos huevos verdecitos y otros más claritos y otros más oscuritos, pero principalmente es el color de la yema. Ante la variedad, las aves tienen sus plantas predilectas. Si el cultivo se realiza de manera orgánica, sin la utilización de fertilizantes químicos o pesticidas, la ración se puede suministrar de manera directa. Para las gallinas, el 10% de concentrado, y el resto es en hortalizas y maíz. Comen más acelga. Se cosecha la planta y se les bota a las gallinas sin ninguna preparación ni nada. Se les bota de una vez y ya corren a comer. En la finca Sabaneta, las propiedades minerales y nutricionales son también aprovechadas en los bovinos, especialmente durante las épocas de sequía. Pero cuando es época de verano, entonces toca unas 2 veces a la semana estarles dando hortalizas para nivelar su proteína y todo, y para que la leche no se baje tanto. Los bovinos también tienen sus hortalizas predilectas. Los animales le indican a uno qué es lo que es bueno. El ganado de pronto la remolacha, la zanahoria, la papa, el perejil, es lo que más consumen, ¿sí? Hay veces son reacias a consumir la mostaza, que es un poquito picante,
es la que no se comen bien. A excepción de los tubérculos como la zanahoria, la yuca, la papa y la remolacha, que necesitan un lavado y picado previo, las plantas son entregadas directamente al bovino después de la cosecha. Plantas que no son consumidas por las gallinas o por las vacas son llevadas a compostaje para ser utilizadas como abono de manera cíclica en los mismos cultivos. Y yo me despido muy feliz desde el predio donde vinimos a presentar este programa llamado La Finca de Hoy, donde nos han recibido muy amablemente. Esperamos que ustedes también puedan venir a Antioquia, exactamente al municipio de Fredonia, a visitarlo. Y lastimosamente hemos llegado al final de nuestro programa, pero espere mañana más historias, anécdotas e información del campo colombiano. Las personas que están en otros países nos pueden ver a través de la señal de Caracol Internacional y ustedes a través de las redes sociales que aparecen en pantalla. Ustedes no solamente son los protagonistas de este programa, también del trabajo de la tierra del país. Mañana tenemos una cita bien temprano con La Finca de Hoy. Hasta pronto.